Buenas tardes, nosotros somos del grupo 1 conformado por Lidier, Elizabeth, Estefanía y Lina. Hoy vamos a hablar de la lectura de El mundo de la maloca, del libro En las aguas de Yurupari, Cosmología y Chamanismo, Macuna. El texto habla explícitamente de cómo está concebida la casa o lo doméstico en la cultura macuna, y sale de ahí lo que es la maloca. Entonces no solo presenta la maloca como un lugar en el que se desarrollan ciertas actividades, sino que la maloca genera un ritual a partir del cual se desarrolla la vida económica y cultural de la comunidad. Entonces, además de eso, el que quiera ser parte de construir una maloca tiene que ser chamán. Entonces todo es un ritual desde antes de la maloca, que esa persona tiene que pasar por varias como retos, por así decir, por ejemplo, pasar ayunas para poder demostrar de que es una persona que puede ser representante de esa maloca, que es digna de esa maloca ritualmente. Y ya después en la construcción de la maloca hablaban de que como también es una actividad muy colectiva, en que hacen una siembra al lado de la construcción de la maloca para alimentarse mientras están construyéndola. Es decir, todo es como un ritual muy colectivo y pensado muy holísticamente en todo, desde la comunicación hasta también como lo sagrado que es todo ese proceso. Yo creo que la manera como se aborda la maloca, y a lo mismo que pues en la clase, es ver que la arquitectura se puede entender desde diferentes orígenes, en nuestro caso pues las expresiones artísticas, y en este texto justamente es ver que la arquitectura sí se entiende solo como maloca, como elemento arquitectónico que tiene un cerramiento y una estructura, pues desvirtúa toda la complejidad que tiene en ella. Entonces entender la arquitectura desde estas maneras que hablan justamente de cómo se habita, de la organización social que hay entre ellas, las jerarquías entre los habitantes de ellas, que hay unos ritos, que hay una organización interna que habla de cómo se habita la maloca y cuál es su relación con la cosmología y con sus entornos próximos, con la naturaleza. Da un entendimiento justamente de que la arquitectura no solamente es lo construido, sino que está soportando y está apoyando y hace parte de todas esas expresiones, tanto domésticas o cotidianas, como todas las que tienen que ver con la religión y la espiritualidad. Entonces es ver cómo la arquitectura está nutrida, en este caso la maloca, por todo lo que significa ella. Hay algo importante que mencionas, es que la maloca o el hogar, que lo es un elemento holístico en el sentido en que funciona para muchas cosas, ¿no? Tiene muchos significados, es decir, no solo funciona adentro y adentro tiene una estructura, un orden, sino que se amplía más, que lo decía Elizabeth, y es la construcción de las granjas. Eso quiere decir que no solo es el objeto arquitectónico físico, sino va más allá y genera y establece unas relaciones sociales con la comunidad y digamos, entre parientes y con la comunidad. Y otra cosa muy importante es que efectivamente, ya como la unidad de la maloca, vuelvo y repito, la distribución. O sea, me parece que la organización de cada elemento y digamos lo místico y el simbolismo que tiene cada elemento me parece muy importante. Y más aún cuando se hacen analogías corporales ya al final del texto, es decir, entender la maloca como un ser humano donde la entrada masculina es la boca, la zona donde se mambea es el tracto digestivo y el recto es lo de las heces, bueno, y todas esas analogías también me parecen importantes en el sentido en que cada objeto que tiene la maloca o cada estructura que tiene un significado y es toda una relación simbólica alrededor de ello. Sí, pero digamos que no es solo el de la maloca, o sea, no solo sus elementos, sino también
las personas Ujú, claro. que están, digamos, interactuando dentro de esta maloca. Y no solo, digamos, la familia, que es como el que maneja la maloca, sino los visitantes. Ujú. Y como si no está el que maneja la maloca, entonces el visitante tiene, o el, digamos, el habitante temporal tendría que atender a los otros visitantes, ¿sí? Todas esas dinámicas que realmente tienen un sentido de ritualidad y como de, no sé, como de interacciones ya definidas Ujú. por la cultura. Ujú. Claro, es que esos ritos obviamente forman arquitectura, o sea, el hecho de utilizar ciertos elementos para la agricultura y dónde los voy a ubicar, pues eso tiene un sentido, el Un hecho, símbolo. o un símbolo, el hecho de, el del baile, también lo mencionabas, ¿no? Mencionar digamos, el baile para la festividad y el porvenir de la naturaleza, de que los cultivos no fallen, todo, o sea, esos rituales tienen un significado y una espacialidad dentro de la maloca. A mí me gustaría hacer como un aporte en relación al texto inmediatamente anterior que hablaban de las esculturas y toda la carga simbólica de la diosa en una escultura, y en este otro Sí, texto es ver que la arquitectura o la maloca propiamente ya tiene también unas connotaciones altamente simbólicos. Que el elemento escultórico que pues se podía agarrar con la mano, ahora es el elemento que también sigue simbolizando y es donde se habita, es donde se reúne, pero también sigue cargando esa simbología. Eso por una parte, y por otra parte haciendo como analogía a hace un poco de tiempo atrás cuando hablábamos del origen de la arquitectura desde Semper, la envoltura y todo el rito al proteger el fuego y el textil como no solamente el que protege, sino el que tiene una técnica implícita, y que en este momento al hablar de las malocas pues justamente hablan no solo de quién la administra, de quién entra, de cómo se construye, de cómo toda esa carga simbólica que está transmitida en ella tiene que ser construida y tiene como ya una organización para generar y para propiciar todas esas actividades. Una cosa que es que yo había leído antes un libro de Graciano Gasparini, que es un arquitecto de Venezuela que hizo un libro de la arquitectura indígena de Venezuela. Él, cuando leí esta lectura, o sea, se reflejaba mucho también lo que pasaba en la arquitectura indígena de Venezuela, que también es sumamente simbólica y o sea, me llama mucho la atención de que a pesar de que estén lejos y tal vez desconectados, los Yuruparí con los Añú o no sé, o otras tribus, tienen unas connotaciones simbólicas muy importantes en el espacio, y no solo eso, sino Ay, se acabó el tiempo. Se acabó la memoria. Yo les dije. Sigue grabando, ¿no? pero sigue grabando. Sí. Va a aparecer esto en el video. Ay, sí. Bueno, sigo. Perdón. Entonces, y no solo eso, sino que la arquitectura como objeto también todo tiene su importancia en cómo está de acuerdo al sol, cómo está la materialidad, la estructura, todo tiene una importancia además con la naturaleza, muy reflejado con la naturaleza. Sí, digamos que eso también lo vemos de todo lo que hemos leído, reflejado en el origen, ¿no? Porque hacen en este texto una analogía de la maloca como el útero, ¿no? De donde nacen todas esas connotaciones culturales, y digamos era la misma analogía que se le daba, por ejemplo, a la cueva, ¿no? Y como de ahí, la cueva como útero, de ahí nacían todas sus, nacían como todos esos símbolos que luego salían como pequeñas, no sé, esculturas de las diosas y todo eso. Entonces, ya. Chao.